galerías oficiales que existe un arte mexicano, realmente mexicano. Yo nací, nunca estudié ni pintura, ni estudié nada. Porque todo lo que aprendí, lo aprendí en mi casa, en mi familia, ¿Qué se puede hacer para que tomen valor? Yo fui marginado de todos los espacios y de todos los lugares. En cuanto llegaba, que sabían que era yo, ni siquiera me recibían. El Museo de Arte Moderno, la señora Conde, ni siquiera me recibió, mandó a un gato. Entonces, a la hora que abro mis obras para ponerlas ahí en los espacios y todo, dijeron, pero esta es artesanía. Entonces, estamos viviendo diferentes formas de expresar el arte. Como nosotros no tuvimos las guerras que hubo en Europa, que fue lo que metió a todas las culturas y a todos los corrientes de arte, a los abstractos. ¿Por qué? Porque se les acabó la imaginería. Ellos no tienen el ombligo y la cuerda de imaginería que nosotros tenemos. Entonces, en cuanto vi que me dijo que eso era artesanía, no respondí nada, tapé mi espalda y me morí. Así estuve desfilando por los diferentes espacios y nunca tuve una exposición. Mi arte, cuando llegué, venido de Guadalajara, en la Edvard Munch, que era una galería en el Paseo de la Reforma, por gentes liberalmente constituidas y gentes comunistas. Ahí estuvo Hernández de Vadillo, uno de los principales organizadores de esa galería. Ahí me recibieron y tuve una exposición que se vendió toda el primer día de exposición. ¿Qué quiere decir eso? La falta de educación de los que están en todas las galerías y todos los espacios, que no tienen los ojos abiertos y la sensibilidad suficiente para poder ver y palpar y sentir el arte. El mismo día de la inauguración se vio absolutamente todo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se apoya únicamente a los que tienen relación. Un poco más cerca del micrófono para que se escuche mejor. Yo no necesito micrófono de nada. Yo nací en el movimiento indígena, porque fuimos resistentes y porque venimos de familias antiguas. Por eso fue que ahí aprendí todo lo que sé. No necesité nada. Hicimos medicina, hicimos partos. Mi abuela fue partera. Hicimos de todas las... sabíamos atender. Me decía la abuela, tienes que prepararte porque vamos a tener trabajo. Ella sentía nada más, se ponía en su silla, se sentaba y volteaba hacia el patio, que era donde el corral, el tecorral, porque no se recibían a los pacientes por la puerta, sino por la parte de atrás. Entonces ahí se ponía, cerraba los ojos y decía, vamos a tener parto. Entonces tenía yo que preparar la mesa, todas las cosas que se ocupaban para el parto. Vamos a tener esto, ahí nomás se paraba, se sentaba y estaba ahí, sabía que era lo que teníamos que hacer. ¿Cómo? Por eso hablo yo de esas dimensiones que hay y esta cosa, ¿por qué?
porque tenemos la capacidad de dimensionarnos y de poder ver a distancia cosas y saber cosas también. Entonces, para las artes, ¿qué es lo que se necesita? Hay que reeducarlos. Nosotros nos estamos preparando para un resurgimiento. Ya fue mucha lamentación y muchas cosas que hemos pasado durante 500 años. El aplastarnos y aplastarnos y aplastarnos a cada paso que intentamos meternos alguna cosa, y esa cosa inmediatamente nos horrean y nos sacan de la jugada. Es tiempo de resurgir. Ya hay mucha gente que se está agrupando en asociaciones, en grupos, los mismos de Tepis, la misma gente de Tepis. Yo estuve muchos años allá, los visitamos con la familia Colín. La familia Colín recuerda en todos los edificios que hay de las ciudades que vinieron a hacer aquí, qué pieza estaba de tal templo que había en tal lugar y qué pieza estaba ahí, porque se hicieron las construcciones con todas las piezas que destruyeron de nuestros templos. Pero ellos sabían exactamente, ubicaron los trabajadores, los esclavos, porque fuimos esclavos durante tanto tiempo. Los esclavos eran los que tuvieron la perspicacia de decir, esta pertenece al oriente, las ubicaciones que estuvimos hablando hace un rato. Esta pertenece al poniente, entonces iban a buscar los edificios en donde clavar esas piedras y esas cosas. ¿Para qué? Para que siguieran trabajando esas piedritas, porque esas piedritas tienen sabiduría, tienen vibración, están vivas, están latiendo las piedritas. Entonces, aquellos que sabemos, me tocó conocer antes que al maestro Segura a otras gentes que veníamos y coincidíamos porque teníamos orígenes parecidos. Entonces comenzamos a buscar las cosas, los movimientos y las cosas. Todavía no aparecía Andrés Segura como tradicionalista. Él andaba bailando de patitas, quería bailar ballet. Entonces por ahí algo lo tocó en sus genes, en su... Entonces empezó por Tepito y por los varios lugares donde estuvimos a reconocer. Hacíamos ceremonias sin pedirle permiso a nadie, no teníamos que pedirle permiso a nadie. Llegábamos, nos plantábamos las casas, las gentes que teníamos que hacer ahí, cada tiempo sus cosas y todo. En el jardín que tal y tal, en la esquina tal y tal, ahí nos vemos y nos plantamos. Entonces ahí hacíamos los ceremonias, valiendo madre. No teníamos ni presentación ni quien dijera, vamos a hacer esto y vamos a enseñar que eso que es otro, nomás agua va, pum, pum, y ahí estábamos. Y cada quien oficiaba, cada quien hacía sus cosas. Después, cuando se empezaba a alertar la gente y toda esa cosa, cogíamos nuestras cositas y todo. ¿Por qué? No veníamos vamos a quitarle esto, sí, me tocó pasar todo eso. Sí, porque chavito, me tocó pasar lejos, todas estas cosas. Por eso tenemos tanto ahora, con todas las que se acercan a nuestro movimiento, que dice que aprender y estas cosas. Hay mucho filtrado y muchas cosas que se filtran. No estamos haciendo ninguna cultura orgánica. Tenemos el derecho de volver a resurgir a los 500 años después de la madriza que nos vinieron a dar. ¿Por qué? Porque no conocíamos la pólvora. Era como jugar a la guerra, nosotros de hombres con niños chiquitos, que ellos van a responder con canicas y los otros con cañones y con cosas y todo. El himno nacional, ¿qué dice? Y retumbe en su centro la tierra, están hablando para los españoles. Ese no dice nada mexicano, no tiene ninguna esencia de mexicano. Ya también que lo traducen en agua. ¿Qué quiere decir que lo digas en agua? Si estás diciendo las mismas mentadas de madre que nos vinieron a dar. Entonces ahí se van filtrando,
¿Qué es lo que se tiene que hacer? No podemos cambiar el gobierno. Los gobiernos son para los emperadores, los a gobernar, porque pues, estaba esto libre. Hay una cosa desde el principio de la revolución. ¿En qué libro, en qué religión y en qué parte está escrito que si tú descubres una tierra, esa es tuya? Desde el principio que dice que Columbus descubrió América, no es cierto. Primero llegaron los chinos y dejaron un recuerdo para que vieran quiénes habían estado primero. Pero ellos no tenían hambre, ellos no tenían esa mente podrida y esa cosa lujuriaria y eso. ¿Qué pasó con nuestras mujeres? ¿Qué hicieron con nuestras mujeres? ¿Qué sucedió con nuestras mujeres? Cómo violaron todas esas cosas. Todo eso tenían que desbaratarlo. ¿Por qué? Porque nos querían quebrar el alma. Y no lo han podido quebrar. Pelón nos estamos de frente. Estamos de frente y siempre estuvimos de frente. Nunca nos ocultamos. Nunca tuvimos miedo. Que eso es todo. Que nos levantaban, pues sí, pero luego nos volvemos a salir. Y otra vez volvemos a parar. Por las cosas así. Bueno, tienen hubo grandes personajes que nadie recuerda. Andrés Segura también fue hasta después, pero de las primeras gentes se fueron cuando estaban haciendo las películas de los indios, que nos ponían como los malos, los malvados, que a los pobres blancos los íbamos a flechar y que esto y todo. Pero ¿cómo vinieron ellos? ¿Cómo invadieron todas las tierras? ¿Cómo se adueñaron de todas estas tierras? Porque alguien dijo que habían descubierto estas cosas y esto. Desde allí hay mentiras. Toda la historia está escrita de mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Las religiones son la misma mentira también, todo ese rollo. Sí, nosotros teníamos otra forma de ser. Ya no tenemos que fijarnos por esas cosas. Ya no tenemos que decir. Ya las vimos, ya las observamos. Vimos cómo se comportaron. Allá en Hollywood, como nuestros mexicas aparecieron allí, con los güeros y todas esas cosas. Pero de eso se fue diseminando y se fueron metiendo acá y allá. Nosotros comenzábamos a ir a las universidades, hablar con gente de latinos, de chicanos, toda esa cosa, porque era el único lugar en donde podíamos expresarnos y hablar de nuestras historias, porque estamos llenos de historias y de casos y de cosas, y todas las tenemos aquí. Y era lo que les contábamos, las historias, y de esas historias se fueron haciendo más y más y más. Hubo un señor, Raimundo Tigre Pérez, que fue el que comenzó a hacer, les decían caravanas culturales, y nos llevaban a mí y a otras gentes y todo, para hacer las caravanas a los pueblos en donde había chicas o latinos, a todos pasar igual. Para las cosas, ¿sí? De todo lo que vinieron a traer y esas cosas, una base de fueron mentiras. ¿Sí? Y una cosa que se me quedó grabada estando, estuvimos muchas veces en manifestaciones apoyando a nuestras gentes, ahí frente a la Casa Blanca. En una ocasión estaba nevando, y entonces fuimos a apoyar a las gentes de San Salvador, estaban gentes de San Salvador haciendo una rueda con sus pancartas, estas cosas, siguiendo ahí sus pancartas. Y entonces comenzó a nevar y a nevar y a nevar y a nevar. Un teponazle viejo, de 7 generaciones. Y empecé a tocar. Y a la hora que empecé a tocar. Y entonces los que estaban haciendo
la manifestación y las cosas ahí, empezaron como a agarrar ritmitos. Entonces ya era una manifestación, un baile. Pero ¿qué pasó? De estar cerrado y nevando, se comenzó a abrir un círculo allá arriba. ¿Sí? Y entonces de allá de la Casa Blanca empezamos a ver que se abrían las ventanas y esta cosa, y salieron con cámaras para grabarnos lo que estaba pasando, porque estaban viendo que en el cielo cerrado de nubes y de toda esta cosa, y la nieve que estaba cayendo, se abrió como ese hoyito que está ahí, y pasó la luz del sol a bañarnos sobre el círculo que estaba ahí haciendo nuestros pasillos. ¿Sí? Entonces ahí comenzaron a tener, llegaron las gentes de San Salvador a pedir ayuda, porque la mitad de San Salvador se fueron desolados. Y entonces la otra mitad de San Salvador eran las gentes que buscaban las tradiciones que estaban en las tradiciones. Pero entonces era la misma gente, unos de un lado, otros del otro, empezaron a hacer la resistencia, el pueblo y esto, y se empezaron a hacer las guerras. Y gente de la población de allá vinieron a pedir ayuda. Queremos que vengan a traer la paz. Llegamos, ya estaba yo conectado con la Iglesia Nativa Norteamericana, junto al presidente Emerson Jackson y su servidor. Conseguimos el permiso de libre uso de nuestro tata y del jardín sagrado del Peyote. Estuvimos 3 años carteándonos con el gobierno de Estados Unidos, nos mandaron con los tejanos, que son los policías más perros que hay. Pues perros los doblamos a base de sas y sas y sas y sas, papeles y papeles. Nos pedían más, llevábamos más. Nos pedían más, llevábamos más. Hasta que dijeron, tienen derecho a practicar sus propias formas y sus propias